Buenos días, nosotros somos de la Universidad UABC de Valle de las Palmas y vamos a hablar del sentido del oído. Mi equipo está conformado por Juan Mejía, Karen Córdoba, Karen Sierra, Mario Zúñiga. y su servidora Sandra Montoya. Y vamos a empezar. El oído. El oído forma parte de los sentidos del cuerpo humano. Específicamente forma parte del sentido de la audición. Los órganos de la audición se encuentran en el denso hueso temporal del cráneo, en donde una membrana pequeña llamada tímpano y unos pequeños huesos dentro del oído interno transmiten, las señales, las ondas captadas desde el oído externo hasta el oído interno, en donde las ondas de presión son transformadas en señales eléctricas enviadas al cerebro. anatomía de audición. El oído se encuentra dividido en tres partes: oído externo, medio e interno. En el oído externo también se encuentra dividido en tres partes, que es pabellón, canal auditivo y tímpano. En el pabellón podemos observar cómo también se encuentra dividido en 10 secciones, que es hélix, antihélix, concha, fosa triangular, raíz antihélica, lóbulo, antitrago, y se encuentran otras tres que no pueden observarse aquí, pero aquí se encuentra una incisura intertrágica, aquí se encuentra el trago y aquí se encuentra el poro acústico externo. El canal auditivo, o también conocido como conducto auditivo, es un canal de unos 2,5 centímetros de longitud. Está recubierto de pelos y de una secreción serosa que impide que penetren partículas de suciedad. Caja de tejido conjuntivo fibroso que vibra cuando se llega el sonido. Es por lo tanto el transmisor de la vibración. El oído medio está constituido o está dividido en martillo, yunque y estribo, que son tres huesos enlazados colocados en ese mismo orden, al igual que con una trompa de Eustaquio. En el oído interno se encuentran los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea, que parece un caracol, como podemos observar en esta representación. También tenemos dos nervios, que es el vestibular y el facial. el oído interno, también conocido como laberinto, está constituido por tres zonas: conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea. Todo esto se encuentra relleno por un líquido llamado endolinfa y protegido exteriormente por otro líquido denominado perilinfa. El vestíbulo está constituido por dos sacos, el sáculo y el utrículo. El oído medio, también conocido como cavidad timpánica, es donde se lleva a cabo la vibración del tímpano, que se transmite a los tres pequeños huesecillos enlazados, que es el martillo, yunque y estribo, colocados en ese mismo orden. Conduce la vibración mecánica desde el tímpano hacia el oído interno. Esta cavidad comunica con la nasofaringe a través de la trompa eustática, que evita que exista diferencias importantes de la presión entre los dos lados del tímpano. aquí vimos visualmente la manera de transmisión de ondas sonoras desde el oído externo hasta el oído interno. El oído humano detecta ondas de sonido en un rango de tono de 20 a 20.000 Hz. En el espectro de tono en el que el oído es más sensible es de 1000 a 3000 Hz, que corresponde pues un tono de habla normal en una conversación. Podemos escuchar sonidos más suaves que un leve susurro, menos de 10 decibeles en oídos jóvenes, hasta alcanzar a poder escuchar sonidos de una orquesta ruidosa que rondan más o menos a los 100 decibeles, que es unas 50.000 veces mayor que el sonido más suave que se puede oír. Oído externo y medio. Las ondas de sonido viajan hacia el conducto del oído externo, en donde hacen que el tímpano vibre.
Estas vibraciones viajan hacia el oído medio a través de una serie de huesecillos llamados osículos auditivos, que serían el martillo, el yunque y el estribo. La base del estribo está sobre una apertura recubierta por una membrana llamada ventana oval. Es aquí donde las vibraciones se transmiten al líquido del oído interno. Lo que es el tímpano tiene un área mayor a lo que es la ventana oval. Esta, junto con la combinación de ejes fijos y de movimiento libre, además de la serie de huesecillos, amplifican la vibración del sonido en una... A grandes rasgos, la información de cada oído pasa por la división coclear del nervio vestíbulo coclear. De aquí continúa a los núcleos cocleares del tronco encefálico y luego a los colículos inferiores y a los núcleos geniculados mediales del tálamo. Todo esto antes de llegar a las áureas auditivas de la corteza cerebral de ambos lados. La parte auditiva del oído interno es una estructura enrollada llamada cóclea o caracol. La cóclea tiene 2.75 vueltas de su base al extremo y contiene 3 espacios líquidos: la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Las ondas de presión de las vibraciones de la base del estribo sobre la ventana oval pasan a la espiral de la cóclea a través de la rampa vestibular. Las vibraciones cruzan la rampa media hacia la rampa timpánica para producir ondas de presión que pasan hacia la base de la cóclea e inducen vibraciones de otra ventana al oído medio, la ventana redonda. El órgano de Corti es el órgano fundamental de la prospección del proceso auditivo en general. Los amplificadores esenciales se encuentran aquí, que son las células ciliadas internas y las células ciliadas externas, o células pilosas. La mayor parte de las fibras sensoriales auditivas que van del tronco encefálico provienen de las células pilosas internas, como vemos aquí. Pero si las externas se destruyen y tenemos que depender solo de las internas, la audición será mínima, apenas al oír una conversación en voz alta. Aun cuando dan origen a muy pocas fibras sensoriales hacia el tronco encefálico, las células pilosas externas cumplen una cifra de función amplificadora. Siempre que una onda de presión active las células externas, los cambios eléctricos resultantes darán origen a un vigoroso cambio al tamaño de estas, debido a que los estereopsilios de las células pilosas externas están incrustados en la membrana tectórea, la que se muestra en esa imagen. La capa de que básicamente es la capa de duramadre que recorre el cerebro. Estos cambios producen movimiento de la membrana. Una vez dicho la importancia de las células pilosas, debemos de definir qué son. Las células pilosas o las células ciliadas del oído son transductores muy sensibles, claves para la capacidad auditiva. Estas células se encuentran en el órgano de Corti y se dividen en dos tipos, como ya habíamos visto anteriormente, internas y externas. Las células encargadas de la detección del sonido son las células ciliadas internas, conectadas al nervio auditivo. Son las responsables de enviar información al cerebro y responder a estímulos intensos. Por otro lado, las células ciliadas externas reciben información de las células internas y del cerebro y responden a estímulos de poca intensidad, jugando un rol muy importante en el modulador. Un dato importante como extra es que la exposición de ruidos demasiado altos puede dañar las células ciliadas, siendo ello una de las causas de la pérdida de audición irreversible. La vía auditiva trabaja con los estímulos de la parte auditiva del oído interno. Pasan a lo largo del nervio, de la región coclear, del nervio vestíbulo coclear, a través de una serie de grupos neuronales, conduciendo a los colículos inferiores del tronco encefálico. Los colículos inferiores envían impulsos a los núcleos geniculados, medial del tálamo, que a su vez proyecta información a la corteza auditiva primaria. La corteza auditiva de cada lado obtiene la mayor parte de información del oído opuesto. Ahora
procedemos con la codificación y la transmisión del sonido. Una onda sonora tiene diversas características que se deben de transmitir por las vías auditivas. Estas son el tono de la frecuencia, el volumen y la relativa mezcla de frecuencias que viene siendo el timbre. En el sistema auditivo se usan los dos tipos de señalización neuronal, conocidas como codificación. Para transmitir el tono, codificación de lugar y velocidad. La codificación del lugar trabaja mediante la activación de las células pilosas en una parte específica. Por ejemplo, el sonido de alta frecuencia inicia la vibración de la membrana basal de la base de la cóclea, lo que produce impulsos nerviosos solo en esa parte del órgano de Corti. Como vemos, aquí vemos la membrana basal y el órgano de Corti. Aquí es donde se inician los impulsos nerviosos. La codificación de la velocidad es útil para sonidos de frecuencias moderadas o altos y depende de la activación de células en sincronía con los movimientos de la membrana basilar. Como observamos ya anteriormente, aquí en la imagen podemos ver la membrana basilar. El volumen o detección de la amplitud del sonido se logra mediante el reclutamiento de axones auditivos. Sí, axones auditivos. En otras palabras, conforme la intensidad del sonido aumente, más axones del nervio coclear se activan. La detección del timbre depende de la capacidad del sistema auditivo para analizar las diferentes frecuencias fundamentales del sonido, de sonidos complejos, y ocurre solo en la corteza auditiva del cerebro. El sistema auditivo puede localizar la fuente de un sonido mediante la combinación de indicios. El oído externo está formado para canalizar preferentemente sonidos de la parte anterior y un poco de los lados de la cabeza. Los oídos están separados por entre 10 y 18 centímetros según la edad y el género, de modo que el sonido que proviene de un lado de la cabeza llega un poco más rápido al oído más cercano. El oído es también una onda de presión, lo que significa que es una secuencia de compresión y rarefacción del aire. El descubrimiento de la dirección de los sonidos de baja frecuencia se basa en diferencias del tiempo de llegada y la fase entre los dos oídos. En cuanto a los oídos de alta frecuencia, el cerebro usa diferencias de intensidad entre los dos oídos para determinar dónde está el sonido. El núcleo de la oliva superior en el tronco encefálico desempeña una función vital para juzgar la dirección del sonido. Las neuronas del núcleo de la oliva superior medial detectan la ubicación del sonido por diferencias en la intensidad. Las de la oliva superior lateral lo hacen por la fase o tiempo de llegada. A continuación les voy a hablar sobre el equilibrio, que es el centro auditivo que se encuentra en la zona temporal del cerebro. Los movimientos de nuestro cuerpo provocan movimientos en la endolinfa de los canales semicirculares. Estos están dispuestos con unos ángulos de aproximadamente 90 grados entre sí y los movimientos de la edónfila provocan una señal al cerebro que indica el movimiento que está realizando nuestra cabeza, siendo por lo tanto el responsable de la sensación. El tímpano, por acción de las ondas sonoras y esta vibración, se transmite al martillo, que a su vez mueve al yunque y el yunque al estribo. Estos transmiten el movimiento a unas membranas del oído interno que provocan que la endolinfa se mueva a través del laberinto. El órgano de Corti recoge esos movimientos y manda las señales al sistema nervioso central a través del nervio auditivo. En conclusión, el sentido de la audición está comprendido por el oído y conforma los órganos de equilibrio y audición. El oído se divide en tres regiones: oído externo, medio e oído interno. A grandes rasgos, cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras ingresan al conducto auditivo externo y golpean el tímpano. Este produce vibraciones que luego pasan a los tres pequeños huesos del oído medio, los cuales amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno. Al llegar al órgano de Corti, las ondas sonoras se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro, el cual traduce estos impulsos a sonido. En el oído, la audición es regida principalmente por el órgano de Corti, también llamado conducto coclear. Según yo. California.
Enanitos verdes. Sí, es de Enanitos Verdes. Dale, no digas. No digas para nada. Es que ya que empieza a cantar ya es obvio. De hecho el título no lo dice así como tal en toda la canción. Pero de hecho ya dijo una palabra del título. ¿La muralla? La Muralla Verde. Es... Ay, No ¿cómo sé, se güey. llama? ¿Es Luis Miguel? No. ¿Sí, no? Ah, Sí. la de- Ay... Sí, te supieras, no me acuerdo cómo se llama la puta canción. Se la saben de memoria, mas no se saben el título. Ahora te puedes marchar. Ahora te puedes escuchar, güey. Ay, ¿es de Valentina Elizalde? ¡No! No, espérate. Es la de. Ay, no, sí, Ah, no, es de Jenny Rivera. ¿Jenny Rivera? Sí. No manches, no es no. Creo que es del doble. Pero no me la sé, la canción. Uy, la de mírame, qué Ah. pedo. No mames. ¿No es la canción triste? Ah, no, 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 canción triste. Pero ese intro es madre. Bob Esponja. Simón.